This meeting is being recorded. Buenas noches, profesor. Mi grupo y yo vamos a presentar el trabajo, la sustentación para la simulación. Siguiente, por favor. Los integrantes del grupo son Albino Álvaros, Ali Álvaro, Basilio Paucar Pedro, quien les habla, Elguero Celis Víctor Quintana, Rabine Fátima Valeria. Voy a primero a explicar sobre la introducción y los alcances del simulador. En la introducción voy a explicar un poco que la ingeniería mecánica es una de las aplicaciones ingenieriles más antiguas, ya que consta de diferentes ramas. Una de ellas es la dinámica y trata sobre el estudio y el movimiento de las acciones estimuladas por la fuerza. Además, esta rama pertenece a la ingeniería civil, en donde la dinámica es utilizada para los diferentes mecanismos, como para el diseño de estructuras, para comprender el comportamiento de estos. Generalmente en Perú se utiliza mucho este mecanismo para potenciar los sismos, y gracias a esta rama de ingenieril de la mecánica se puede realizar cálculos que son posibles para que podamos orientar los daños que puedan causar un sismo en las estructuras. Siguiente, por favor. Como objetivo principal, quisiera recargar que, la mecánica es uno de los diferentes conceptos que podemos obtener y analizar para poder comprender el funcionamiento del mecanismo. Las propiedades de la dinámica mediante un ejemplo de la vida real, mediante las articulaciones, para así poder demostrar la utilidad de esto en la vida cotidiana. Como alcance principal también quisiera remarcar que para determinar los cálculos de las aceleraciones, los cálculos cinemáticos, los cálculos dinámicos, se han necesitado los centros de masa de las fuerzas del mecanismo, así como las velocidades, las aceleraciones del centro. Y tuvimos que analizar el funcionamiento del mecanismo y de la manivela de las 4 barras con la rotación, la traslación y la fija para describir su importancia. Siguiente, por favor. Le paso con mi compañero Víctor, quien le va a explicar sobre el mecanismo. Buenas. A partir de lo mencionado por Arias, que está citado en nuestra bibliografía, se le define a este mecanismo como sólidos con movimiento respectivos del uno del otro. Por lo menos uno permanece fijo para brindar estabilidad del artefacto. En este caso, los puntos fijos serían el A y el D, y el elemento fijo sería AD. Siguiente, por favor. Bueno, ahora les pasaré a explicar sobre la ley de Grashof. Esa ley se refiere al análisis en un mecanismo de 4 barras, con el objetivo de conocer el tipo de movimiento. Siguiente, por favor. Se cumple con la condición necesaria para que por lo menos una de las barras sea capaz de realizar giros completos. Se debe cumplir con que la longitud de la barra A más la longitud de la barra B sea menor o igual a la longitud de la barra C más la longitud de la barra D, que en este caso sería la barra fija. Por favor, siguiente. Ahora, nuestro mecanismo cumple con la condición, puesto que la sumatoria de la barra A más B nos da 13 y la sumatoria de la barra C más D nos da 15. Por lo tanto, sí cumple. Siguiente, por favor. Ahora, nuestro mecanismo se compone de 4 barras. Son 2 manivelas que vendrían a ser A, B y la barra CD, puesto que estas giran alrededor de puntos fijos, los cuales son A, la traslación por rotación, y la barra fija, la cual le da estabilidad al mecanismo, la cual sería AD. Siguiente, por favor. Es importante también recalcar que los pares cinemáticos son pieza fundamental del mecanismo, puesto que para que unir 2 o más barras se necesita para generar movimiento relativo. Se debe reconocer ambos pares cinemáticos rotacionales. Siguiente, por favor. Las dimensiones de nuestro mecanismo en la modelación 1, del ángulo 37 grados y la modelación 2 del ángulo 45 grados, se utilizó una velocidad angular de 10 radianes por segundo en ambos casos, y las distancias asignadas por el grupo para la barra AB
es de 2.5 metros, para la barra BC 10.5, la barra C de 6 metros y la barra D de 9 metros. Siguiente, por favor. Ahora doy paso a mi compañera. Mi nombre es Fátima Quintana y yo les voy a hablar acerca de los cálculos cinemáticos. Para la primera posición, que es el ángulo de 37 grados. Siguiente. Bueno, primero vamos a tener que calcular la velocidad en B. Para esto tenemos los siguientes datos. Que el vector posición de A respecto a B es 2i más 1.5j. Que el vector de posición de gravedad 1 respecto a A es de 1i más 0.75j. Y el W que hemos tomado para hacer estos cálculos es de 10 radianes por segundo. Bueno, aplicamos la fórmula de la velocidad angular por el vector posición de A respecto a B y podemos obtener que la velocidad en B va a ser de 15i menos 20j. Asimismo, podemos calcular la velocidad del centro de masa en AB con la fórmula de la velocidad angular por el vector posición de la gravedad 1 respecto a A. Ahora pasamos a calcular las aceleraciones en B y la aceleración del centro de masa en la barra AB. Bueno, para la aceleración en B, la fórmula es la velocidad angular de B respecto a A al cuadrado por el vector posición de B respecto a A. Esto nos da un total de 250 metros por segundos cuadrados. Y por último, la aceleración del centro de masa en AB, que nos da un valor de 125 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Ahora vamos a calcular la velocidad en C. La fórmula es la velocidad en B más la velocidad angular 2 por el vector posición de C respecto a B. Aquí obtenemos dos ecuaciones, las cuales vamos a ingresar a un sistema de ecuaciones para hallar el valor de la velocidad en C y de la velocidad angular 2, los cuales son menos 31.95 metros por segundo y 1.36 radianes por segundo. Con estos datos podemos calcular la velocidad del centro de masa en BC. Para ello aplicamos la fórmula de la velocidad en B más la velocidad angular 2 por el vector posición del centro de masa 2 respecto a B. Siguiente. Bueno, ahora vamos a calcular las aceleraciones en C. Para esto podemos aplicar las fórmulas que se muestran en pantalla, las cuales nos van a dar dos ecuaciones. Estas ecuaciones las igualamos en el vector I y en el vector J, lo cual nos resulta menos 69.21 radianes por segundo al cuadrado y para DC menos 89.189 radianes por segundo al cuadrado. Siguiente. La aceleración en C. Bueno, para calcular la aceleración en C utilizamos la fórmula que se puede apreciar en pantalla, lo cual nos da un resultado de 712.516 metros por segundo al cuadrado. Y del mismo modo podemos calcular la aceleración del centro de masa en BC, lo cual nos resulta 148.28 radianes por segundo al cuadrado. Siguiente. Seguimos con el cálculo de la velocidad en C y vamos a igualar la fórmula del movimiento circular y de la cinemática del cuerpo rígido, que son las dos fórmulas que se pueden apreciar al inicio de la pantalla. Al momento de relacionarlas, obtenemos que la velocidad angular 3 es de 9.056 radianes por segundo y que la velocidad del centro de masa en BC nos da un resultado de 24.071 en I menos 12.597 en J. Siguiente. Bueno, ahora vamos a calcular la aceleración del centro de masa en CD. Con los datos obtenidos anteriormente nos resulta más fácil reemplazarlos en esta fórmula. Y por eso obtenemos que la aceleración en el centro de masa 3, o bueno, en CD, va a ser de 450.026 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Muy bien, yo voy a explicar sobre la posición 2 con un ángulo de 45 grados. La velocidad B, utilizando la fórmula de velocidad de A más la velocidad angular de AB por el vector posición, por el vector de B respecto a A.
Con esto encontramos la velocidad de B, que sería de 25 metros por segundo. Y nos vamos a encontrar también la velocidad del centro de masa de AB, que sería la velocidad de A más velocidad angular de AB por el vector posición de G1 respecto a A. Y con esto encontramos que nos da un eje Y de menos 8,8839 y J lo mismo. Después vamos a las aceleraciones de B y encontramos la aceleración de B de 250.0047 metros por segundo al cuadrado. De la misma manera nos vamos a las aceleraciones del centro de masa de B. No se ve eso. Siguiente. Ya, la velocidad en C, aplicamos la fórmula de velocidad en C igual a la velocidad en B más la velocidad angular de BC por el vector posición de C respecto a B. Y vamos a encontrar dos ecuaciones de la velocidad de C. Y con esto vamos a igualarlo. Y en el eje Y vamos a encontrar una respuesta igual a 5.3975 velocidad angular de CD. Y en el eje J de menos 2.6204 velocidad angular de CD. Por lo tanto, la velocidad angular de BC sería menos 1,1242 radianes por segundo en un sentido antihorario. Y la velocidad angular de CD sería de 2.5122 radianes por segundo en horario. Siguiente. Calculamos la velocidad en C. Vamos a calcular la velocidad en C con la fórmula de velocidad en B más velocidad angular de BC por el vector posición C respecto a B. Con esto calculamos la velocidad en C, que sería 15.1151 metros por segundo. Y también vamos a pasar a calcular la velocidad del centro de masa en BC, que sería igual a la velocidad en B más velocidad angular BC por el vector posición de centro de masa de 2 respecto a B. Y con esto vamos a tener un resultado de 19.7968 metros por segundo. Siguiente. La velocidad del centro de masa CD. De igual manera, utilizamos la fórmula de velocidad en D más velocidad angular CD por la posición de centro de masa 3 respecto a D. Y con esto nos va a dar un resultado de 7.5577 metros por segundo. Y también pasaremos a hallar la aceleración en C. Para esto usamos la fórmula de aceleración en C es igual a aceleración B más la aceleración angular de BC por la vector posición de C respecto a B menos la velocidad angular de BC al cuadrado por la posición de C respecto a B. Ya, aplicando esta fórmula vamos a encontrar la ecuación 3 y 4. Siguiente. Con los cuales nosotros igualando estas dos ecuaciones vamos a encontrar el eje Y de un valor de 5.3965 por la aceleración angular de CD menos 16.6301. Y en el eje J vamos a encontrar menos 2,6404 aceleración angular de CD menos 34.2547. Por lo tanto, la aceleración BC va a ser de menos 28.5407 radianes por segundo al cuadrado en un sentido antihorario, y la aceleración de CD será de menos 21.1716 radianes por segundo al cuadrado en un sentido antihorario también. Luego calculamos la aceleración en C, reemplazando la aceleración angular de CD en la ecuación 4. Y esto nos va a arrojar un resultado de aceleración en C de 309.3797 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Y ahora calculamos la aceleración de centro de masa de BC. La aceleración de centro de masa de 2 va a ser igual a la aceleración de B más la aceleración angular de BC por la posición de centro de masa de 2 respecto a B, menos la velocidad angular de BC al cuadrado por la posición de centro de masa de 2 respecto a B. Ya, y esto nos va a botar un resultado de una aceleración de centro 2 igual a 237.9355 metros por segundo al cuadrado. Igual, la aceleración de centro de masa CD
calculamos de la misma forma con una aceleración angular de CD por la posición G3 respecto a D, menos la velocidad de CD al cuadrado por la posición de G3 respecto a D. Y nos va a dar esto un resultado de 154.6922 metros por segundo al cuadrado. Siguiente. Y estos serían los resultados cinemáticos con la posición del ángulo 45. Siguiente. Te paso a mi compañero. Bueno, para calcular ya lo que vendría a ser los cálculos dinámicos, se divide en 3 etapas. Primero sería analizar la barra B, la barra CD, ya que las dos actúan en rotación, y por último sería analizar la barra BC. Tenemos los datos de entrada, que son las aceleraciones previamente calculadas, todo lo que es datos cinemáticos, el ancho de la barra, que ya son datos, el espesor, la gravedad con la que trabajamos, el esfuerzo mínimo de fluencia, las distancias que hemos escogido y las masas de cada uno. Bueno, en la primera etapa tenemos que analizar lo que vendría a ser la barra B. Para este caso vamos a definir lo que es el radio, la aceleración angular. En este caso es un movimiento uniforme, ya que la aceleración viene a ser 0, la aceleración tangencial lo procedemos a calcular como alfa por r, y la aceleración normal de este modo, la velocidad angular al cuadrado por el radio. Ahí nos sale también lo que es el momento de inercia por un tercio de la masa 1 por la longitud de 1 al cuadrado. Nos sale el valor de 40.9375 kilogramos por metro cuadrado. Primero aplicamos lo que vendría a ser el concepto de Euler, ¿no? Que la suma del momento en las causas es igual a los efectos. Para esto, en los efectos consideramos el momento de inercia en el centro por el ángulo. Luego tenemos que el momento en las causas va a ser igual a I por alfa, reemplazando los valores de la masa por la distancia para BT, y también para lo que vendría a ser el I, que sale 40.9375 en sentido horario, por eso el negativo. Y para ambos nos saldría que la reacción en T, sería igual a 68.838. Luego, aplicando el concepto de Newton, tenemos que la sumatoria de fuerzas en las causas es igual a igual a la masa por la aceleración tangencial. En este caso, logramos hallar que la aceleración, la fuerza en A tangencial es igual a menos 68.838, reemplazando los datos previamente calculados. También analizamos para el eje normal, igualmente es igual a la masa por la aceleración normal en los efectos. Procediendo con el cálculo, obtenemos una ecuación, ¿no? Que sería la primera ecuación. En la segunda etapa analizamos la barra CD, que también se actúa en rotación. Tenemos el radio, lo que vendría a ser el momento de inercia, la aceleración tangencial, la aceleración normal, y bueno, procedemos a hacer el concepto de Euler de nuevo, que la suma del momento en las causas es igual a los efectos. Realizando el cálculo, obtenemos que la fuerza en C tangencial es igual a menos 4.725.5819 newtons. Luego aplicamos la ecuación de Newton. La sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la aceleración en los efectos, tanto para el eje tangencial como para el eje normal. En el eje tangencial obtenemos que la fuerza en D es igual a 2.312.3293 newtons. Y en el eje normal tenemos una ecuación, nos deja una ecuación de dn menos n igual a 482.1230 newtons. En la tercera etapa procedemos a analizar la barra que se encuentra entre relación más rotación. Analizamos, tenemos la aceleración previamente calculada, calculamos el movimiento de inercia y aplicamos de nuevo lo que vendría a ser Euler. Suma de momento en las causas y en los efectos. Lo dividimos en dos partes, sería para el punto B y para el punto C, ya que nos va a salir, en el punto B nos sale que la fuerza normal es igual a 9.981.87, 8.788 newtons. Y lo reemplazamos en la segunda ecuación que tuvimos, que es dn menos cn es igual a 482.1230, dándonos el valor de dn, que es igual a 10.464.0018 newtons. Aplicamos lo mismo para el punto C y obtenemos que la fuerza en B en el eje normal es unos 929.74
7.458 newtons. Lo reemplazamos en 1 y nos sale que la fuerza en el eje normal es 1.390.366 newtons. Luego pasamos a calcular lo que es el momento lineal. En este caso, comenzamos por la energía cinética. En la energía cinética tenemos los valores previamente calculados del momento de inercia en los 3 ejes, en los centros, y las velocidades también en los centros. Como sabemos, la energía cinética es compuesta de energía cinética de rotación y de traslación. Por lo tanto, aplicamos ambas fórmulas para AB, BC y CD. Reemplazando los valores, nos queda que en A la energía cinética total es igual a 20.494.18.304 joules. Para el momento lineal aplicamos, como esta es una magnitud vectorial, aplicamos con la masa por la velocidad, pero la velocidad es compuesta en sus 2 ejes. Y podemos ver los resultados en la parte inferior. Pasamos al momento angular. En el momento angular procedemos a realizar este gráfico, que es el centro inercial de rotación, ya que tenemos que analizar para un instante, ¿no? Bueno, tenemos para acá para las 3 barras en el centro, multiplicamos la masa por la velocidad y por el radio, consideramos el eje antihorario como positivo, y bueno, nos sale que que el momento angular en el centro de la barra AB es igual a 206.2584, en la barra BC nos sale menos 9.702.5.823, y en la barra CD nos sale 903.8.641 kilogramos metros sobre segundo. Pasamos al... Doy paso a mi compañero. Bueno, ahí podemos presenciar la simulación que fue elaborada en el software Fusion 360, cumpliendo con todas las dimensiones y los ángulos establecidos previamente con los cálculos. Siguiente. Muy bien, voy a mostrar las conclusiones y recomendaciones. Bueno, en conclusión, en nuestro trabajo podemos notar de que uno de los mecanismos más importantes es el de 4 barras, en lo que es la mecánica, y que es muy común usado en los proyectos que necesitamos nosotros los seres humanos. También gracias al aprendido durante todo este ciclo nos logramos como equipo realizar los cálculos cinemáticos, dinámicos del mecanismo, identificando las velocidades, aceleraciones que nuestro mecanismo ha desarrollado en cada instante. También es muy importante comprender las leyes de la dinámica, pues eso nos permite determinar la dirección, el sentido de la fuerza que existe en cada barra y al momento de aplicar un determinado movimiento o cambio en el cuerpo. Después de lo desarrollado, podemos concluir también que nuestros cálculos obtenidos son muy coherentes, pues utilizamos conceptos cinemáticos y también conceptos dinámicos que enfatizó los momentos de inercia, las ecuaciones de Isaac Newton, de Euler, y algunas aplicaciones comunes de nuestros mecanismos son el mecanismo de las bombas de pozo y petróleo, el mecanismo de las máquinas elípticas, entre otras aplicaciones. Por otro lado, también se recomienda tener en cuenta el usar las proporciones adecuadas, si se usan en metros o centímetros, y es muy importante tener en cuenta la escala, ya que si está trabajando para nuestro mecanismo puede tener un mejor funcionamiento. Para terminar este trabajo de investigación, nosotros pudimos obtener una visión muy distinta de lo que es la dinámica en realidad, y lo cual es muy importante para el uso en la carrera de ingeniería civil. Eso sería todo. Gracias.